Investigación vinculada de expresiones artísticas locales y de sus creadores. Danza de los Moros. San Francisco Necoxtla, comunidad del municipio de Camerino Zeta Mendoza, Veracruz, México. La danza de los moros suele formar parte del programa artístico-cultural organizado para las fiestas patronales de San Francisco Necoxtla en honor a San Francisco de Asís y de la Virgen del Rosario. La iglesia de San Francisco Necoxtla es una de las primeras iglesias franciscanas que se han construido en la región y aún cuenta con partes de la construcción original. Esta danza tradicional tiene como fundamento el enfrentamiento de dos grupos opuestos denominados los moros y los cristianos, los cuales se organizan en filas y se enfrentan frente a frente, armándose con machetes que rozan al unísono a lo largo de la danza. Esta danza está ampliamente vinculada con las festividades religiosas católicas debido a que tiene su inspiración en un paisaje bíblico que data del tiempo del emperador Carlomagno en Constantinopla. Por ello, esta danza se interpreta en las fiestas patronales ofrendadas en San Francisco Necoxtla. Desde épocas ancestrales ya era un poblado indígena que pasó a ser una villa. Ahí lo podemos observar donde está la estrellita amarilla, Necoxtla. Y el relieve que pueden ustedes observar es porque forma parte de la Sierra de Zongolica. Ahí están las latitudes, altitudes y la escala gráfica. Al consumarse la independencia, el pueblo de San Francisco Necoxtla quedó erigido en municipalidad dependiendo del cantón de Orizaba. En 1898 se establece la cabecera del municipio de Necoxtla en Santa Rosa. Por decreto, en 1910 se eleva a la categoría de villa. Santa Rosa Necoxtla en 1930 se denomina Camerino Zeta Mendoza. Por decreto del 4 de julio de 1933 eleva a la categoría política de ciudad la villa de Camerino Zeta Mendoza. Como ustedes pueden observar, Necoxtla o San Francisco Necoxtla está aquí donde está la estrellita amarilla, y al bajar de la sierra pasan por la cuesta para luego aterrizar en este valle en donde actualmente se encuentra Ciudad Mendoza. Aquí pueden ubicar que Ciudad Mendoza se encuentra a un costado de Nogales, que de hecho está básicamente rodeado en dos polos por Nogales y también de otros municipios como Soledad Zompa y Huiloapan. La danza de los moros es puesta en escena por los 12 pares de Francia, con lo que cuenta con 24 danzantes en su ejecución. Dichos danzantes provienen de familias que han participado en ella generación tras generación. Por ejemplo, en una familia ampliada de 16 integrantes, 4 se desempeñan como danzantes y como cuentan algunos de ellos, por temporadas pueden alternarse con otros miembros de sus familias que hayan estado practicando la danza. Charlando con algunos de los danzantes nos relataron que desde que ellos eran niños su familia ya estaba incorporada en el grupo de danza de los moros y que así fue desde pequeños que tuvieron la oportunidad de verlos cuando bailaban. Además nos mencionaron que los saberes propios de esta expresión artística biocultural han ido transmitiéndose de forma oral desde hace muchos años, ya que a ellos los iniciaron sus padres y a estos los abuelos. Otro de los puntos que se identificó fue que este grupo de danza asiste a algunos eventos a otras comunidades cuando son previamente invitados, siendo el mayordomo quien se encarga de ponerse de acuerdo con la gente de la iglesia y con las personas de otras comunidades, así como de la organización de su participación en los eventos. En cuanto a las fuentes de ingreso, forma de difusión y comercialización, se les cuestiona a algunos personajes sobre si suelen recibir algún pago cuando danzan en un evento de su comunidad, a lo que algunos nos mencionaron que son bien invitados a la fiesta patronal, alimentados, y que cuando van a otros lugares les dan una pequeña aportación, sobre todo para sus viáticos, pero que en su mayoría ellos compran sus cosas con su propio dinero. Observando que esta expresión artística biocultural que se realiza se identifica como de autodesarrollo, ya que los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas. Las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios. Bueno, destacándose entre las fechas relevantes las ferias
las fiestas patronales de San Francisco Necoxtla en honor a San Francisco de Asís y de la Virgen del Rosario, así como las fiestas patronales de comunidades vecinas de Soledad, Zompa y Santa Rosa de Lima cuando son requeridos previamente. En cuanto a la caracterización de las prácticas artístico-culturales, el nombre original de la expresión artístico-biocultural local es de danza de los moros, tanto en lo local como en las comunidades vecinas y otras externas, aunque cabe reconocer que algunos vecinos solíamos confundir los grupos dancísticos, ya que en la localidad de San Francisco Necoxtla actualmente hay 3 grupos, que son los tocotines de Necoxtla, los moros y los enmascarados. Nos mencionaron que los tocotines anteriormente eran más populares porque formaban parte de ello los ancianos del pueblo, y que actualmente los de mayor difusión son los moros y en algunas ocasiones también los enmascarados. En su primer listado de las etapas que componen el proceso de la expresión artística biocultural local, me permito anotar que hay preparativos materiales, ensayos grupales, elaboración de vestimentas, organización de la escenificación, vinculación con rituales religiosos y realización de la escenificación propiamente dicha. Algunos de los elementos a observar a lo largo de las etapas que componen el proceso de la expresión artístico-biocultural local, tanto en lo general como en lo particular, son los personajes que participan en la expresión artística biocultural local. Son los 12 pares de Francia, es decir, 12 parejas enfrentadas por formar parte de bandos contrarios, los moros y los cristianos. Aquí ustedes pueden observar en la ilustración cómo están en pares, supuestamente enfrentándose con los machetes al chocarlos. Entonces, entre sus personajes se encuentran los que son los moros, los que son los cristianos, pero también se incorporan otros elementos como el diablo y el ángel. A ustedes pueden observar que los angelitos suelen vestirlos utilizando a los más pequeños del grupo, a los niños. Tanto niños como niñas participan y tienen la oportunidad de ir empezando a integrarse en esas prácticas locales. La vestimenta que portan los personajes que participan en la expresión artística biocultural local consiste en un vestido, así ellos le llaman a esta primera capa, luego una capa propiamente dicha, luego guaraches, un machete, una corona. Algunos en vez de la corona utilizan un casco o utilizan una máscara, dependiendo del personaje que estén caracterizando. También nos contaron que en algunas de sus coreografías que ya tienen ellos ensayadas, portan unos banderines que son arrebatados en algún momento y que ambos bandos portan estos banderines. Podría decirse que cada uno de los bandos que se enfrentan, tanto los moros como los cristianos, tiene su propio banderín. Además, en una de las parejas se ejemplifica, como ustedes pueden ver aquí, el ángel y el diablo. En algunas danzas el ángel se enfrenta directamente con el diablo, en otras andan simplemente, digamos que regados entre los pares. Y también hay unas de las danzas que ellos realizan o de sus coreografías en donde se caracteriza al rey y este trae otro tipo de corona e incluso muchas veces le ponen un listón largo en la cabeza. En otra de las parejas aparecen el rey Carlomagno y su contrincante. Los elementos religiosos y ceremoniales vinculados con la expresión artística biocultural local tienen sus raíces en la religión católica, ya que se significa un enfrentamiento llevado a cabo en tiempos de Constantinopla en que Carlomagno lideraba a los cristianos dominando a los moros en Oriente y principalmente en la Tierra Santa, fortaleciendo el poderío de los imperios cristianos. Entre los textos orales y escritos que acompañan la escenificación de la expresión artística biocultural local se encuentran un diálogo entre el rey y su opositor, así como la letanía o oración que da pie a una de sus piezas dancísticas, las cuales en algunas ocasiones la recitan en náhuatl y en otras en español. Desafortunadamente aún no cuento con la suficiente confianza de sus pobladores como para que sean reveladas dichas líneas, ya que el ir revelando toda esta información, por un lado, depende del que estés participando en la danza, en el caso de los miembros, y conforme más
la practican, pues van observando y van ensayando más bailes, más coreografías, no se quedan con una sola, tienen la oportunidad de prestar atención de los elementos específicos de la siguiente danza que van a aprender, además de que esta transmisión oral también se realiza como con elementos de la edad y como digamos como de la antigüedad ya como de hacer el mérito pues, y pues uno como foráneo pues es más difícil acceder a estos textos orales. Otros elementos de la escenificación de la expresión artística biocultural local que considero necesario continuar recabando poco a poco giran en torno a las coreografías de las piezas dancísticas, la simbología de cada una, los diálogos de cada una y el uso de la lengua náhuatl a lo largo de todo el ritual. Como les decía, ellos me comentaban que hay distintas danzas que ellos realizan y tienen nombres y vaya, tienen nombres porque son muy distintas unas de otras y tienen sus especificaciones. Aquí podemos verlos enfrentándose y si ustedes observan, ahí uno de los personajes está portando su máscara así como de muerte, como de demonio. Ahí se pueden ver los cascos, se podría decir que es uno de los grupos el que utiliza los cascos. Son los moros contra los cristianos. Por otra parte, se rumoró que en las comunidades del estado se realiza una expresión artística biocultural local un tanto similar, pero aún no se confirmó con los pobladores de la comunidad, ni tampoco su ubicación geográfica ni algunos pormenores, por lo que sí se confirmó fue su participación en las fiestas populares de algunas poblaciones de las comunidades locales en las que se realiza esta expresión artística biocultural local, así como el liderazgo de su mayordomo. Bueno, en ese elemento era un rumor más que nada entre las personas que, que se entrevistaron, pero sí se pudo llegar ya con el tiempo a cierta comprobación porque buscando en línea en la plataforma de videos de YouTube hay varios videos de danzas de moros contra cristianos de otras comunidades del estado de Veracruz. Entonces lo que se cree es que en algún momento hubo esta difusión, no se sabe aún si desde el tiempo de la independencia o la revolución, y que fue más que nada muy ligado a lo que es la Iglesia Católica, a esta religión cristiano católica, porque siempre esta expresión va ligada a sus fiestas patronales y en las otras comunidades como en Ecosla también se va ligada a las fiestas patronales. La situación es muy similar en cuanto a que son dos bandos que se enfrentan, la vestimenta cambia muchísimo y las coreografías también van variando. En cuanto a las formas de transmisión de saberes, como se aprende esta práctica, como se enseña, los danzantes nos narraron que desde chicos empiezan a bailar con sus papás, ensayando en el campo y también en la cancha de la iglesia, que así le denominan ellos al atrio, por lo que la herencia de la expresión artística se da al interior de las familias fundadoras de este poblado. Integrando sobre los elementos de la naturaleza, materiales, implementos o artefactos que los danzantes utilizan, se registró que la ropa y las cosas que cada quien las tiene en su casa y las usan varias veces porque las van lavando y las van cuidando. Realmente el que realiza el liderazgo es un mayordomo, pero cada uno de los integrantes tiene responsabilidades en cuanto a su vestuario. Esta consiste en que cada danzante usa, como decíamos, su vestido o su camisa con falda, una capa, una corona, un machete, guaraches, cascos, corona, todo lo que se puede observar. Como se ve aquí también en la foto, la capa muchas veces tiene esta orilla blanca, gruesa, que es parte de los adornos que ellos los caracterizan. Aquí podemos ver cómo los danzantes están colocados a los costados de la puerta de la iglesia
llegaron, digamos que encabezando el cortejo, y ya ahorita ya va a pasar el santo patrón. Aquí pasa por en medio y entra a la iglesia. Entonces, como les decía, está muy ligado a su religión de ellos. En esta foto puede observarse uno de los banderines. Referente a sus participantes, los modos de participación y la coordinación de la danza que se narró, que son familias y sus hijos los que bailan, los más chicos aprendiendo de los mayores, por lo que se hereda de forma lírica de generación en generación al interior de las familias integrantes, es decir, por expresión oral, permitiéndose a los más pequeños observar los ensayos y la escenificación, además de que luego cuando ya van creciendo las empiezan a enseñar y empiezan a bailar, además de que participan hombres, mujeres, jóvenes y adultos, haciéndose mención de que en el caso de las señoras, que ya son mamás, algunas ya no quieren continuar porque ya no les llama la atención, se cansan, a lo mejor y quieren estar cuidando a sus hijos o necesitan estar cuidando a sus hijos el día de la fiesta patronal, tienen como que ya muchas responsabilidades, pero comentan que si ellas quieren pueden seguir bailando, y pues el requisito aquí es que se hayan puesto de acuerdo con el grupo y hayan estado ensayando previamente, remarcando que la edad y el género no son impedimentos para continuar participando en la danza. Y para comprobar esta información, pues la misma se dio por parte de hombres que se entrevistaron, de mujeres, de niños, incluso las mujeres que entrevistamos dijeron que ellas bailaban más jóvenes y que les gustaba mucho, y una de ellas mencionó que cuando sus hijos ya sean grandes quiere volver a bailar. Aquí en esta foto, si ustedes los cuentan, pues sí son 12 pares. Me contaban que dependiendo de la danza puede llegar a ver a alguno más. En cuando hacen estos cambios de personajes, les digo que hay unas danzas en donde se integra ya la figura más participativa del rey, y también más participativa de cuando luchan por los estandartes. Entonces, en algún momento podría llegar a variar el número de los integrantes, o si están enfermos o si andan migrando, pues también podría llegar a ser menos, pero básicamente la idea es que sean 12 pares enfrentándose. En su comunidad los danzantes son invitados por el mayordomo de la fiesta patronal y se les atiende. Es siendo el mayordomo quien se encarga de liderar y organizar. Me mencionaban que hay un mayordomo en la iglesia, pero ellos también tienen su propio mayordomo. Entonces el mayordomo del grupo danzante se pone de acuerdo con el mayordomo de la iglesia, y si fuera necesario también se pondría de acuerdo con el agente municipal, y también se pone de acuerdo con el mayordomo de la iglesia de las comunidades donde los invitan. Y cuando ya dialogaron y ya llegaron a acuerdos es cuando entonces deciden si van a asistir o no, pero todo tiene cierto proceso y cierta planificación. Mientras que entre las formas de difusión de la expresión artística y cultural local prevalece su escenificación y admiración el modo presencial, aunque algunos de los pobladores locales han ido realizando grabaciones con su celular a fin de compartir esta danza con sus familiares migrantes, amigos y conocidos. En dos de los danzantes que entrevistamos me dijeron, aquí tengo un video, y sacaron su celular y me lo enseñaron y me dijeron que estaban en el YouTube y que entre ellos incluso se lo mandan por WhatsApp y así. Entonces realmente es bonito saber que la gente de su comunidad le gusta y que muchos hacen uso de estos materiales para compartirlos con sus familias. Eso está muy bien. Otro elemento es que los sones tradicionales de las sierras songólicas suelen acompañar la escenificación de expresiones artísticas bioculturales locales. Esto ya venía estudiándose en cuanto a la expresión sonora, y va ligada con la expresión escénica, y muchas veces hasta con la plástica, porque todas tienen este punto en común de las fiestas patronales y de los rituales religiosos, como en este caso en el que es la banda de música de San Francisco Necoxtla la que acompaña a la danza de los moros.
A la vez también ustedes pueden observar como aquí van unos niñitos más pequeños porque son sus propios padres los que los instruyen, y aquí no se alcanza a ver, pero atrás de las cornetas va una tambora tocando, y ellos también ensayan al interior de sus familias. Es un honor para ellos, para todos los que forman parte de algún modo de las fiestas patronales, el servir a su comunidad y ofrendar estas danzas, este, formar parte de este rito religioso. Identificación de necesidades o problemas. Entre las necesidades surgidas para realizar la práctica o expresión artística identificadas por parte de los propios danzantes, se menciona que la vestimenta suele adquirirla cada uno de ellos de su propia bolsa, con lo que la ropa se usa más veces y son varias partes o varias piezas: un vestido, una capa, paliacate, gorro, machete, casco, guaraches, etcétera. Las alitas del ángel, las máscaras, lo que lleve el diablito. Además de que los gastos de transporte y alimentación para las salidas a comunidades vecinas se absorben por quienes realizan la invitación en coordinación con el mayordomo del grupo dancístico, que es quien organiza los pormenores de la puesta en escena de la danza de los moros. Luego, entre los problemas internos que han tenido que realizar dicha actividad, los danzantes mencionaron que ellos consideran que no han tenido problemas, o al menos pues no los recuerdan, no los ubican. Entre los problemas externos que han influido en dicha actividad se encuentran las constantes migraciones al norte del país, la influencia de las comunidades externas que han restado valor a esta expresión artístico-biocultural, de otras expresiones como el reggaetón, que vienen de forma internacional incluso, además de que se considera que la situación de la emergencia sanitaria les ha perjudicado porque no les permite salir a otras comunidades como ellos quisieran y a compartir. Desafíos que enfrentan los creadores en la situación actual. En cuanto a algunas propuestas y comentarios adicionales, se comentó a los danzantes si les gustaría mejorar su participación en la propia danza de los moros, a lo que ellos mencionaron que sí, que ellos procuran ensayar mucho, poniendo atención, concentrándose, comprometiéndose, asistiendo a los ensayos, porque están interesados en seguir bailando cada año y en hacerlo bien. Como les decía, es un gusto, es un orgullo para ellos ser un miembro activo de esta danza. Proponen que se siga trabajando de forma colaborativa al interior del grupo, bajo liderazgo del mayordomo y con el apoyo muchas veces del mayordomo de la iglesia y de la gente municipal, siendo uno de sus principales desafíos como colectivo el continuar con la transmisión de saberes orales a las nuevas generaciones, además de que con la actual emergencia sanitaria viven con temor a enfermar y han pausado su participación en eventos públicos, lo cual considero que es muy adecuado. Conclusión: a lo largo de la breve investigación de campo realizada en torno a la expresión artística biocultural de la danza de los moros, he tenido la oportunidad de aplicar diversas estrategias etnográficas como entrevistas, diálogos, escucha activa, observación y registro en bitácora, que me han permitido recabar información acerca de las etapas del proceso de esta, pero considero que aún faltan muchos datos por sistematizar, solo que considero que necesitaré más tiempo, no solo por la cuestión de las medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria por SARS-CoV, sino por la necesidad de entablar un ambiente de confianza que permita que los danzantes se sientan a gusto compartiendo los pormenores de los diálogos, integrados en algunas de las coreografías interpretadas por los 12 pares de Francia, mismas que nombran como el cuadro, la estrella, el triángulo, etcétera, pero que aún cuentan con diversos elementos atesorados entre sus integrantes. Fuentes bibliográficas.